Buen día para todos. A nosotros nos correspondió el conflicto en Irlanda del Norte, conflicto que ya ha concluido, y mi grupo está conformado por Nicolás Velandia, Laura Díaz, Daniel Rubiano y quien les habla, Juan David Gil. Bueno, en el conflicto de Irlanda del Norte vamos a ver una visión general en la cual explicaremos cuál es el contexto político, económico y sociocultural, qué tipo de conflictos están surgiendo a nivel político, cuáles son las áreas específicas afectadas por el conflicto y cuál es la historia del conflicto. Bueno, como tal empezaremos por cuál es la historia del conflicto. Irlanda del Norte es una región del Reino Unido. Durante mucho tiempo estuvo en disputas. Experimentó décadas de conflictos entre finales de la década de 1960 a finales de la década de 1990, que mató a más de 3.500 personas. La era conocida como Los Problemas enfrentó una gran medida a los protestantes históricamente dominados contra la minoría católica. Un acuerdo de paz alcanzado en abril de 1998 creó un gobierno de poder compartido que incluía fuerzas políticas alineadas con grupos armados. 20 años después, la mayor parte del acuerdo de Belfast, generalmente llamado Acuerdo del Viernes Santo, se ha implementado, aunque todavía existen grupos paramilitares. En su mayoría se han desarmado y en gran medida la violencia ha cesado. Sin embargo, las tensiones sectarias perduran y la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha complicado los acuerdos fronterizos de Irlanda del Norte, lo que amenaza con renovar la agitación. Pero con todo esto, ¿qué impulsaba el conflicto de Irlanda del Norte? Pues bueno, el periodo moderno del conflicto de Irlanda del Norte comenzó a finales de la década de 1960 y duró más de 3 décadas, lo que comenzó con un movimiento de derechos civiles católicos que protestaban por lo que veían como una discriminación por parte del gobierno dominado por los protestantes de Irlanda del Norte. Se convirtió después en una violencia con la participación de grupos paramilitares de ambos bandos y de la llegada en 1969 del ejército británico. El conflicto involucró principalmente a los reales protestantes, que querían seguir siendo parte del Reino Unido, contra los republicanos, en su mayoría católicos, que deseaban unirse con la República de Irlanda. Los sindicalistas protestantes y los nacionalistas católicos compartían los objetivos de sus respectivas comunidades, pero también tendían a evitar la violencia. Con todo esto, ¿cuál es la estructura de gobierno de Irlanda del Norte? Pues lo vemos en que el gobierno de Irlanda del Norte está compuesto por dos organismos principales, ambos con sede en Stormont State de Westfalen. Estos organismos, uno de ellos son la legislatura, que como tal es una asamblea de 90 miembros elegida por el pueblo y legisla en asuntos como la salud, la educación y la agricultura. Y la asamblea requiere el apoyo de sindicalistas y nacionalistas para tomar decisiones importantes, asegurando que ninguno de los dos pueda dominar. El ejecutivo, un ejecutivo similar a un gabinete que administra el gobierno, está presidido por un primer ministro y un viceprimer ministro y uno de cada tradición principal. Hasta ahora el primer ministro siempre ha sido de unionista y el viceprimer ministro un nacionalista o republicano. Pero bueno, ¿qué es el acuerdo del Viernes Santo? Pues bueno, alcanzando en 1998 el acuerdo del Viernes Santo proporcionó un marco para el arreglo político de Irlanda del Norte, centrado en el reparto de poder entre sindicalistas y nacionalistas. Fue firmado por los gobiernos británicos e irlandés, así como por 4 de los principales partidos políticos de Irlanda del Norte. Sinn Féin, el partido unionista de Ulster, el Partido Socialdemócrata y Laborista y el Partido de la Alianza. Entre los partidos principales, solo el Partido Unionista Democrático se abstuvo. Si bien el acuerdo firmó que Irlanda del Norte era parte del Reino Unido, estipulaba que Irlanda podía estar unida si esto fuera apoyado en una votación por mayoría, tanto en Irlanda del Norte como en la República de Irlanda. El acuerdo pedía la devolución de la autoridad sobre ciertas áreas políticas del Parlamento del Reino Unido a una asamblea recién creada en Belfast y allanó el camino para que los grupos paramilitares abandonaran sus armas y se unieran al proceso político. Esto también ha contribuido a una fuerte reducción de la violencia y en el número anual de muertos relacionados con el conflicto se alcanzó un máximo de 480 en 1972 y se ha reducido un tanto
tan solo un dígito en los últimos años. Entonces, con todo esto nos hacemos la pregunta si ha tenido éxito el acuerdo del Viernes Santo. Pues la desconfianza entre las facciones persistió durante años después del acuerdo. Las maniobras políticas sobre la devolución, la transferencia de poder policiales, judiciales y otro tipo a Londres, a Westfals, y el desmantelamiento de las armas de los grupos paramilitares obstaculizaron la implementación del acuerdo del Viernes Santo. Mientras Londres transfirió los poderes locales a finales de 1999, la agitación política en Irlanda del Norte lo llevó a romper el gobierno directo en el 2000 y nuevamente en el 2002. Londres solo restauró el gobierno descentralizado en el 2007. Con el revolucionario acuerdo de St. Andrews firmado por el Reino Unido en Irlanda, gobiernos y los principales partidos de Irlanda del Norte, para entonces el DUP era el partido unionista más grande en Sinn Féin y el más grande entre los nacionalistas y republicanos. Otro hito se produjo en el 2010 con el acuerdo de Gisborne, en el que Sinn Féin y el DUP finalmente acordaron los términos para la devolución de las funciones policiales y judiciales, así como la hoja de ruta para gestionar los desfiles sectarios. A mediados de la década del 2010, las instituciones políticas previstas en el acuerdo del Viernes Santo en general funcionaban bien, ya que partidos con puntos de vista marcadamente diferentes servían juntos en el gobierno. Ahora, con respecto al apartado de los actores principales, nos encontramos básicamente a una división entre que los católicos romanos republicanos, apodados de esta manera, y los protestantes unionistas lealistas. Ahora, cada uno de estos dos grupos principalmente se va a dividir en varios grupos paramilitares e insurgentes, o incluso milicias civiles, más no necesariamente beligerantes. Esto se puede ver en el Sinn Féin, en el SDLP, el RUC y el VF, todos respectivamente cada uno formaciones y representaciones tanto políticas como beligerantes o civiles de estas dos posturas frente al escenario de la participación. Ahora también tenemos al gobierno británico que opera como un actor tanto principal así en la medida de secundario, apoyando a los que serían básicamente los protestantes unionistas lealistas. Ahora, continuando con este desarrollo, nos encontramos que básicamente se tratan de actores que trataron de dar lugar a acuerdos políticos, pero muy brevemente, principalmente en la mayoría de las décadas, se trató de un nuevo tipo, no un nuevo tipo, sino de una reinvención del conflicto en favor de ese carácter insurgente, donde se adoptaron fuerzas militares por parte del Reino Unido al hacer frente a estos escenarios, al menos en la gran medida de una concepción de paz negativa. Por el otro lado, digamos que también se tiene que se trata de grupos que lograron la consolidación de su desarrollo a partir de constantes escaramuzas, tácticas terroristas, véase bombas, secuestro de civiles, asesinatos masivos también, en ciertos casos, tanto por parte de los unionistas como por parte de los republicanos, entre otros. Y básicamente todo esto configura un marco donde se trata del surgimiento de los movimientos civiles como una respuesta a esa inefectividad. Por el otro lado, lo que respecta a la ONU es básicamente una involucración relativamente paulatina y casi inexistente en las primeras décadas del conflicto. Esto producto de la intervención del gobierno británico en apoyo a uno de los bandos, lo que frena la intervención de terceros en favor de dar lugares a acuerdos de paz. Por el otro lado, los civiles en una división entre este característica y lo que es beligerante se desdibuja en favor de que al adoptarse nuevas tácticas, nuevas posiciones y nuevos escenarios, se es difícil determinar hasta qué punto el civil, ya sea que tome armas en defensa propia o lo haga en un momento específico, se torna en un beligerante en el marco del conflicto, ya sea a mediano, corto o largo plazo. Para los actores secundarios nos encontramos de esta otra medida al gobierno de los Estados Unidos, que en sus primeras décadas del conflicto, digamos que se fue también por esa concepción de paz negativa en apoyos hacia británicos, tanto una parte del gobierno así como otras partes que también daban apoyo a lo que era, digamos, el apartado de los republicanos de Irlanda. Y básicamente entonces se va en esta
sistema de peso y contrapeso entre estas dos partes. Ya después, en las dos últimas décadas, se adopta tanto por parte del gobierno británico como por parte del gobierno estadounidense una decisión de ir hacia esa paz más concebida en lo positivo, dando lugar a mediadores de paz, a misiones de paz, y el hecho de que al menos varios presidentes o grandes o buena parte de los miembros del Estado hicieron presencia tanto en Irlanda del Norte como también principalmente en Irlanda, al ya hacer un llamado a la paz y a la constitución de prácticas de vía de desarrollo de construcción de paz. Causas estructurales. Como cualquier conflicto prolongado en el tiempo, cada vez se unen más causas que maximicen las tensiones. Aunque se remonta a siglos en el tiempo, el conflicto de Irlanda del Norte vivió sus años más negros entre 1968 y 1998, durante el periodo conocido como The Troubles, que dejó 3.500 víctimas mortales. Las complejas causas de este conflicto se mueven entre lo religioso, lo político y lo nacional. Sus consecuencias continúan marcando el día a día político y social de Irlanda del Norte. La historia de este país ha venido marcada desde su creación en 1921 por el conflicto entre republicanos y unionistas, los primeros partidarios de la unión de toda Irlanda en un solo estado, la República de Irlanda, los segundos favorables a la existencia de Irlanda del Norte como una nación unida a Inglaterra, Escocia y Gales, dentro del Reino Unido. Esas posturas políticas están empapadas de un carácter marcadamente identitario. Los republicanos son predominantemente católicos y étnicamente irlandeses, mientras que los unionistas son protestantes y étnicamente anglo-escoceses. Mantener la isla dividida tras la independencia de la República de Irlanda tuvo como objetivo defender los intereses de la población protestante, que se concentraba en el Ulster, la región en el extremo norte de Irlanda. Esto provocó en el país, fuera de su creación, un lugar políticamente inestable en el que una parte de la población, apoyada por el gobierno del Reino Unido, dominaba a la otra parte. Esta tensión terminó por generar una oposición entre los católicos que se consolidó en 1968 en la lucha por los derechos civiles de Irlanda del Norte. ¿Qué asuntos se pueden considerar como efectos directos del conflicto? Pues bien, la lucha por los derechos civiles de Irlanda del Norte. Y es que durante el verano de 1968, los católicos de Irlanda del Norte comenzaron a protestar contra la discriminación que sufrían con manifestaciones en las calles. Esta exclusión era inminentemente política y se manifestaba a través de un sistema electoral en el cual la delimitación de circunscripciones electorales estaba cuidadosamente calculada para asegurar el dominio unionista del partido político. La discriminación contra católicos seguía un patrón. En las zonas con mayor presencia de católicos y, por tanto, mayor posibilidad de pérdida de dominio unionista, mayor discriminación. Aunque la discriminación no solo se reflejaba en el sistema electoral, también era palpable en el acceso a la vivienda pública y a cargos en la administración, como en el condado de Londonderry. En el momento del estallido del movimiento por los derechos civiles, la población católica superaba el 60%, pero solo ocupaba el 31,5% de los cargos públicos. Esta discriminación tampoco fue exclusivamente material. La identidad irlandesa fue prohibida y silenciada en Irlanda del Norte. Se negó el reconocimiento oficial de la nacionalidad irlandesa, se ilegalizó el uso de la bandera tricolor y la historia y la lengua irlandesa no fueron incluidas en el sistema educativo de Irlanda del Norte. ¿Qué aspectos pueden contribuir a una escalada del conflicto? La violencia aumentó notablemente a partir de 1969. Los enfrentamientos entre paramilitares, los atentados contra fuerzas de seguridad y civiles y los asesinatos políticos se hicieron rutinarios. En el año de 1972 fue el año más sangriento de The Troubles, dejando 480 víctimas mortales. Además, en ese año se dio el famoso 30 de enero conocido como Bloody Sunday, Domingo Sangriento, en el que 14 manifestantes fueron asesinados a tiros por el ejército británico. Y el menos famoso, el 21 de julio, conocido como Viernes Sangriento, en el que el IRA detonó 22 bombas de forma casi simultánea, matando a 9 personas. Durante 1972, el IRA aumentó significativamente la intensidad y la frecuencia de sus ataques, lo que terminó provocando, en marzo de 1972, la suspensión del autogobierno que había disfrutado la región desde 1921. Irlanda del Norte quedaría bajo el control directo de Londres desde entonces hasta el fin del conflicto. Por otra parte, los grupos paramilitares unionistas comenzaron a actuar decididamente como grupos terroristas, también a principios de los 70, cometiendo atentados, secuestrando y asesinatos católicos civiles en la mayor parte de los casos. Las bombas en pubs republicanos eran habituales en aquella época.
¿Qué factores pueden contribuir a la paz? Pues bien, en 1973 se intentó poner un fin al conflicto con el acuerdo de Sunningdale, que proponía un reparto de poder proporcional entre ambas comunidades y la creación de un nuevo órgano legislativo en Irlanda del Norte. Sin embargo, el acuerdo contó con la oposición directa de grupos paramilitares unionistas y un sector significativo de la mitad protestante del país, dado que que amenazaba su dominio político sobre la región. Por otra parte, tenemos el Tratado de Nol. Intervenciones internacionales. Por un lado tenemos a Estados Unidos. Se le consideró uno de los protagonistas en este conflicto por tener una relación estratégica con los dos estados en cuestión. Por un lado, su relación privilegiada con el Reino Unido, sobre todo en el terreno militar, hace que cualquier opinión vertida por el gobierno norteamericano sea tenida en cuenta por parte del británico. Por otro lado, la influencia económica que ha venido ejerciendo en Irlanda, producto de inversiones o de las remesas enviadas por los inmigrantes irlandeses, fue fundamental durante toda la historia de este país. Actualmente, contribuye con importantes aportes monetarios al Fondo Internacional para Irlanda, pero quien tuvo un rol fundamental en todo este proceso es el presidente William Clinton, quien dominó al detalle la situación a través del conocimiento cabal de cada uno de los actores claves y del compromiso personal que asumió en torno a la cuestión, logrando un compromiso con los nacionalistas, pero también construyendo una relación con el sector unionista, poniendo al Departamento de Estado y a todo su personal al servicio de los gobiernos de Irlanda y del Reino Unido, y realizando 3 visitas a la región durante su gestión. Por otro lado, tenemos a la Unión Europea. El Reino Unido y la República de Irlanda forman parte de este conglomerado de países desde 1973. La Unión Europea en general no ha tenido un rol protagónico en su resolución de conflicto, pero sí ha aportado fondos para el desarrollo local. En 1994, el Consejo de la Unión Europea, a raíz de la declaración Downing Street, decidió aumentar su contribución al Fondo Internacional para Irlanda, para promover el desarrollo social y económico y impulsar los contactos, el diálogo y la reconciliación. Por otro lado, se instituyó el programa PEACE, aplicado en Irlanda del Norte y en otros condados fronterizos de Irlanda que beneficia a las personas afectadas por el conflicto a través de la implementación de proyectos locales de reconciliación y desarrollo sustentable. Se estima que el total de lo erogado por la Unión Europea en los últimos 20 años asciende a 2,5 billones de euros. Frente a las dinámicas nos encontramos que es básicamente un conflicto marcado fuertemente por un nuevo tipo de, bueno, para aquella época, para un nuevo tipo de escenarios, que es básicamente la formación de carácter insurgente y paramilitar, esa desdibujación entre esos mismos actores y lo que implica. Ahora, básicamente entonces las dinámicas fueron tanto actos terroristas, véase, explosiones, secuestros, matanzas, entre otros, como sabotajes políticos, debates, que al final nunca daban a ningún lado y siempre se repetía ese mismo círculo vicioso del conflicto y no se llegaba como tal a una victoria decisiva de las partes, ya fuera que hubiera periodos de escalada o bajada. Bien, en cuanto a las negociaciones y acuerdos de paz, tenemos el Acuerdo de Viernes Santo. El Acuerdo de Paz, conocido también como Acuerdo de Viernes Santo, creó los mecanismos necesarios para la liberación de prisioneros pertenecientes a organizaciones paramilitares que hayan adoptado un alto fuego total e inequívoco. El proceso de liberación habría de concluir en un plazo de 2 años. El acuerdo fue aprobado en 2 referendos separados en el norte y la República el 22 de mayo. En el norte el resultado fue de 71.120 votos por 100 a favor y 28,88 en contra. El sí fue apoyado sobre todo por los nacionalistas, mientras que el no obtuvo el respaldo parcial de los unionistas en la República. El resultado fue 94,39% a favor del sí. Uno de los acapites del acuerdo del Viernes Santo señala la necesidad de reconocer el sufrimiento y el dolor de las víctimas del conflicto armado como parte fundamental del proceso de construcción de paz que debía emprender Irlanda a partir del 10 de abril de 1998. Pero según expertos en Irlanda del Norte, se han dado grandes esfuerzos en materia de reconciliación, tanto en el nivel político como en el individual y en las comunidades locales. Es así como se crea en 1988 la Unidad Central de Relaciones Comunitarias, que cumplía con la función de formular y revisar las políticas del gobierno norirlandés en lo relativo a las relaciones comunitarias entre católicos y protestantes.
2 años más tarde se crea el Consejo de Relaciones Comunitarias, que tenía como propósito elaborar proyectos como instituciones y grupos de personas interesadas en afrontar el conflicto de manera productiva. El labor del CRC ha sido fundamental para la reconciliación a nivel local, pero a su vez ha recibido críticas por dejar de lado los problemas estructurales. Adicionalmente a los instrumentos mencionados, se considera que el programa PEACE, financiado por la Comisión Europea, ha sido vital para el proceso de reconciliación, tanto en el ámbito nacional como en el local. Esta se dividió en 2 partes. PEACE 1, desarrollado a partir de 1995, que tenía como objetivo promover la reconciliación a través del impulso del desarrollo económico y el empleo, la recuperación de los centros urbanos y de las zonas rurales, y el desarrollo de la cooperación en la zona fronteriza y la ampliación de la inclusión. Y en 2000 se inició una segunda etapa denominada PEACE 2, en la que se introdujeron 3 criterios para seleccionar los proyectos que se iban a apoyar. En cuanto al DDR, la solución al conflicto irlandés hay que buscarla hoy en el marco de la Unión Europea, en la medida en la que la idea nacional no supone ya lo que suponía hace un siglo. Las fronteras no son solo físicas, sino también económicas, culturales y religiosas, y se difuminan hasta casi desaparecer. En cualquier caso, el primer ministro británico Blair ha dejado claro en más de una ocasión que el Reino Unido no va a abandonar el territorio. Pero si hoy es posible la paz, es porque tanto el norte como el sur han cambiado mucho. Irlanda ha perdido el halo del ministerio y lejanía en la que se encontraba el muerto Ricardo Baeza, en un país en el que viaja todo el mundo, moderno, Europa y económicamente avanzado. Se trata de una sociedad tolerante y madura que busca una paz definitiva. Significativamente, la mayoría de los votos para el sí al acuerdo se reclutaron en los barrios populares católicos y protestantes, como Shankill de Belfast, frente a las apelaciones al no de un paísle que siempre ha llevado una confortable vida burguesa. Y esto demuestra, en definitiva, que la paz debe surgir desde abajo para poder salir adelante. En el caso de Irlanda del Norte, según se menciona la negación por parte del IRA a hacer una entrega tradicional de las armas bajo la frontera de una rendición, se convirtió en uno de los mayores obstáculos para avanzar en un campo de la implementación de los acuerdos, así como en la justicia transicional. El gobierno británico dejó clara su posición acerca del desarme del IRA desde 1995 a través de su secretario de Estado para Irlanda del Norte. Su postura, conocida como el Washington Tree, interponía la declaración de voluntad y el desarme efectivo de la organización militar como condición para la incorporación de Sinn Féin en las negociaciones. Esta postura está relacionada con el cese al fuego que declararía el IRA posteriormente, el julio del 2014, a pesar de la creación de una comisión independiente nacional para el desarme el 26 de agosto de 1997, cuyo mandato específico fue producto de los adelantos planteados en el informe Mitchell acerca de los principios de democracia y no violencia. El proceso formal del desarme, verificable, seguro y completo, no terminaría sino en 2005. Un lapso de 8 años en el que el proceso de conversaciones presentaría una serie de crisis en materia de negociación e implementación asociada al tema del desarme que podrían simplificar en el desencuentro entre unionistas y republicanos, es decir, una crisis derivada no solo de la existencia de un desarme, sino de sus términos y condiciones. Bueno, en la actualidad, ¿cuál es el estado del gobierno de Irlanda del Norte? Pues bueno, la relativa estabilidad política de Belfast comenzó a desmoronarse en el 2017 cuando un escándalo energético precipitó la renuncia de Martin McGuinness del partido Sinn Féin como viceprimer ministro. Esto provocó un colapso ejecutivo y le dio lugar a nuevas elecciones para la Asamblea del marzo de 2017. El DUP siguió siendo el partido individual más grande, pero su ventaja sobre el Sinn Féin se redujo a solo un escalón, un resultado indicativo de los cambios demográficos de Irlanda del Norte. A partir del último censo, en el 2011, la comunidad católica minoritaria había aumentado al 45% de la población, mientras que los protestantes ya no eran mayoría. El 48%, el IMPAMES, también puso un relieve en las profundas divisiones sobre el Brexit que los unionistas del DUP favorecían al Sinn Féin, junto con otros partidos importantes que se oponían. También con esto, el DUP y el Sinn Féin
no pudieron resolver sus diferencias durante casi 3 años, dejando a Irlanda del Norte sin un gobierno local hasta principios del 2020. Y pues con todo esto bajo la presión para comprender y enfrentar otra ronda de elecciones, entonces el DUP, marginado del gobierno del Reino Unido después de una orden de victoria electoral del Partido Conservador del primer ministro Boris Johnson en diciembre del 2019, pues los dos partidos llegaron a un acuerdo que rearbitró Stormont en el 11 de enero del 2020. En un compromiso importante, las partes acordaron medidas para promover el idioma irlandés, algo que los sindicalistas se han opuesto durante mucho tiempo, por preocupaciones de que evaluara la cultura nacionalista y la republicana en expensas de la suya propia. A cambio, el acuerdo contenía disposiciones para promover a los escoceses de Ulster, que tradicionalmente hablan los descendientes de protestantes que llegaron a Irlanda del Norte desde Escocia. Las negociaciones también fueron impulsadas por las promesas de Dublín y Londres de más a fondo para los hospitales, escuelas y otros servicios sociales de Irlanda del Norte. Con todo esto, pues vemos cómo se da la composición de 5 partidos principales en Irlanda del Norte. El ejecutivo revivido está dirigido por la primer ministra Arlene Foster y el recién nombrado viceprimera ministra Michelle O'Leary. Y por último, esta es la primera vez que 2 mujeres dirigen el gobierno descentralizado. Como tal, ¿qué desafíos quedan en la actualidad? El liderazgo restaurado de Irlanda del Norte se enfrenta a desafíos difíciles a la hora de proporcionar servicios básicos y abordar las divisiones sectarias. Una de las tareas más urgentes es la mejora de los servicios de la salud. Como tal, dado a que estas entraron en crisis tras la quiebra del gobierno local y han sido aún más estresados por la pandemia del COVID-19. Las enfermedades y otros trabajadores de la salud se declararon en huelga en diciembre del 2019 para protestar contra los salarios que habían caído por debajo de los del resto del Reino Unido. Aunque muchos sindicatos de la salud llegaron a acuerdos con el gobierno para aumentar los salarios y otras demandas en el 2020, los sindicatos aún dicen que el sistema está en caminos insostenibles. Mientras tanto, las divisiones sectarias siguen siendo prominentes. Menos del 10% de los estudiantes de Irlanda del Norte asisten a unas escuelas integradas religiosamente o aquellas que no están asociadas principalmente con una sola fe. La interacción social entre las 2 principales comunidades religiosas sigue siendo limitada y decenas de los llamados muros de la paz dividen los barrios protestantes y católicos.